Quiero darle gracias a Dios porque esta semana fuimos a vacunar a Sarita y le tocaban 4 vacunas. Sí, 2 en cada brazo y lloró como nunca, pero a los 10 minutos se le quitó y jugó y caminó, no le dio fiebre, no le dio dolor, solo una pelotita se levantó aquí y listo. Yo le doy gracias a Dios porque hasta él tiene cuidado en esas cosas, ¿verdad? A unos les da dolor de cabeza, a otros les duermen, a otros lloran y lloran y lloran un día, les da fiebre. Pues Sarita andaba corriendo arriba para abajo normal y corrientemente, no la cuidó el Señor, Él sabe lo difícil que hubiese sido que le pase alguna reacción, ¿verdad? Entonces yo le doy gracias a Dios por eso. Vaya conmigo a Santiago y Raúl, si me prende la luz. Vaya conmigo, estamos estudiando el libro de Santiago, capítulo 4. Gracias. Y hemos estado hablando acerca de los cristianos maduros. Aquella persona cristiana que busca ser verdaderamente un creyente maduro en Cristo, una persona madura en Cristo, afianzar los principios de Dios en su vida. Y eso es lo que hemos estado estudiando. En el primer capítulo hablamos acerca de aquellos cristianos que están seguros del propósito, de la bondad y de la palabra del Señor. Después estuvimos hablando de los cristianos maduros que están seguros y que demuestran su fe a través del amor y a través de las obras. Y en la semana pasada estuvimos hablando acerca de los cristianos maduros que se muestran a través de su forma de hablar. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema interesantísimo que usted quiero que lea conmigo. Vamos a ir al capítulo 4 de Santiago y voy a leer para ustedes del verso 1 al verso 10. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Señor, en esta noche queremos que tu Espíritu Santo nos hable. Nos ponemos delante de ti y abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que tú seas, Señor, en nuestra vida, hablándonos, Señor, fielmente. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Hoy vamos a estar hablando de 2 consejos que Santiago nos conversa en el libro, en el capítulo 4, en la carta que él escribe. Recordemos que él escribe a los cristianos que están dispersos. ¿En dónde? En todo el imperio romano. Él les escribe consejos y consejos acerca de su forma de actuar y cómo llegar a ser un maduro cristiano delante de la presencia de Dios, y aún así frente a todos aquellos en la persecución. Y una de las cosas que les comenta es en el capítulo 7 y otras en el capítulo 17. El primer consejo que él habla es acerca de: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Hace como la semana pasada, hace como 5 o 10 días, oímos un escándalo detrás de nuestra casa, ahí en el deck. Y como pues somos nuevos por aquí, no sabíamos qué era. Entonces Paula se fue, prendió la luz y me llamó. Me dijo: ¡Ey, corre, corre! Y yo: ¿qué pasó? Me hace: una rata grande. ¿Cómo? ¿Una rata grande? Le digo yo. Sí, una rata muy grande, qué asco, venga, vea. Y Sarita estaba con unos galletas comiéndoselas y: wow, wow, decía.
pues no se le pareció a mi perro. La cuestión es que nosotros no teníamos el bote de la basura para poder echar la basura, sino que la ponía detrás ahí en el deck, y al día siguiente pues la botábamos o algo hacíamos. Y entonces la basura estaba toda regada en el deck de afuera, y había una zarigüeya de este tamaño, sin mentirles, bueno, tal vez con todo y cola. El cuerpo era como así. No sé si ustedes, me dijeron que en inglés se le conoce como possum, algo así. Es entre zarigüeya y caballo, exacto. Exacto, entre zarigüeya, caballo y parecida a la cola de una vaca, bueno, todo tenía. La cuestión es que estaba feliz y contenta, y yo le decía, por el medio, me volví a ver y seguía escarbando. Agarró una paleta de esas que estuvimos dando en la escuela de verano, es que estuvo repartiendo el payaso, y de verdad parecía como un niño, se la metió y con el palillo fue mascando y todo. No se asustó por nada, no se inmutó por nada, no pude hacer absolutamente nada, me hizo un reguero, tenía miedo de salir, pero si salía, yo no sé, hasta le tomé fotos de lo sorprendente que era para mí haber visto ese animal, ¿verdad? La cuestión es que al final lo que hice fue que tomé valentía. Yo dije, algo tengo que hacer aquí. Abrí la puerta y le hice así, ¿verdad? Entonces el animalillo me volvió a ver. Yo no sé si es que todos son así o ese es el fresco, pero me volvió a ver y dice, está bien, ya me voy. Y empezó a bajar las gradas. Entonces yo tomé más valentía. Entonces salí y le dije, ahora sí, baja, dando aquí, ¿verdad? Y empiezo a espantarlo. Me vuelve a ver otra vez desde las gradas, como diciendo, pues ya me voy, tranquilo. Y sigue caminando, se metió al zacate, siguió como si nada. Como si yo no, quién sabe quién era. Y se fue. ¿Por qué les quiero decir esto? ¿Por qué les cuento esto? Yo no pude someter a ese animal. Después ya me dijeron que a esos animales se les pone una trampa. Dice que ni martillazos se les da, que esos animales se hacen los muertos. Ustedes les dan un martillazo y se quedan así, pero a los 5 minutos se levantan y otra vez. Pero que a esos animales lo mejor es ponerles una trampa, pegarles un balazo y tirarlos al otro lado. Yo no sé si esa es la solución. O llamarle el control de animales, ¿verdad? Esto hoy tiene problemas. La cuestión es que yo no pude someter a ese animal. Me ganó. Así les soy muy sincero. Me ganó. Ya para la próxima voy a ver qué bat de béisbol me consigo para por lo menos pegar en la cabeza y dormido me lo llevo para atrás. Ya hay algo le hago después. Hoy en la mañana de hecho mencioné la palabra. Santiago dice, sométase pues a Dios, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. La palabra someterse, hablamos hoy en la mañana que es ejercer control, tener autoridad sobre algo. Y es específicamente lo que habla ahorita Santiago, pero del lado positivo. Nos dice, sométase a Dios, o sea, déjense controlar por el Señor, déjense tener autoridad por Dios, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Creo que hoy tengo problemas con esto, tal vez si me traen uno de... Mientras tanto, el primer consejo está en el verso 7, que dice, sométase a Dios, déjense controlar, déjense que Dios tenga autoridad sobre ustedes, resistan al diablo, entonces el diablo va a huir, no va a pasar lo de ese animalito que se va a quedar ahí sacando, solo me faltó sacarme la lengua para hallarme, que se ría de mí y se hubiera reído y se va. Y el primero que habla Santiago, por lo que habla que nos sometamos a Dios, es porque el primer consejo tiene que ver con que usted y yo, si nos sometemos a Dios, vamos a poder escapar de los que son nuestros enemigos. Y habla Santiago de 3 enemigos que vamos a estar estudiando en esta primera parte. Y estos primeros 3 enemigos Pablo los habla en Efesios. Pero Pablo, cuando habla de que estos 3 enemigos del hombre o del creyente, en Efesios, a los hermanos de Éfeso, por lo que no habla es porque está dando referencia a que los que están en el mundo,
los que no son seguidores de Cristo, se dejan guiar por estas tres cosas: la carne, el mundo y el diablo. Y entonces Pablo dice, los que están en el mundo se dejan dominar por esto. Y para ellos es muy sencillo porque los controla, los somete, los esclaviza. Pero Santiago, recordemos que está hablando ¿a quiénes? A creyentes. Entonces, me salta la pregunta, ¿cómo es posible que le está diciendo a los hermanos, a los que siguen a Cristo, a los que buscan de Dios, que no se dejen dominar por estas cosas? ¿No es que en la iglesia no existe esto? Vaya conmigo a la primera parte, que es el verso 1, 2 y 3. ¿De dónde vienen las guerras?, pregunta Santiago. ¿O de dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago se refiere a la carne cuando habla de pasiones. Y esas pasiones significan nuestros deseos que provienen de la naturaleza pecaminosa normalmente que tenemos. Y que se manifiesta exactamente con la descripción que dice el verso 2. Codicia, mienten, piden pero no saben pedir, se desean el mal unos a otros. Eso es la carne. La carne es cuando nuestras propias pasiones, o por nuestra concupiscencia, nuestros propios deseos, nos dominan. Esa es la carne. Y se manifiesta en esos famosos versos que habla Gálatas en el capítulo 5, que dice, es cuando se dejan llevar por la envidia, por los celos, por los pleitos, por las contiendas, por la vanidad, etc. Y se manifiesta de esa manera. Ahora, vayamos a la práctica. Vayamos un poquito a hablar no solamente de lo que habla Santiago, sino vayamos a la práctica nosotros como hijos de Dios. A veces atrae más la carne. A veces es una lucha muy grande. Cuando yo logro entender qué es lo que significa la carne y que es un enemigo nuestro, yo logro entender por qué Santiago habla de este consejo. De que huyamos de los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque a veces es difícil. Seamos sinceros. Quizá luchamos contra los que son visibles, pero contra los que son invisibles, a veces esos llaman la atención más y nos gusta. Aquellos que la gente puede ver, no, hermano, eso sí es pecado, eso no hay que hacerlo. Pero la mentira, pero el chisme, pero lo que veo en televisión cuando estoy solo, pero lo que pienso en mi trabajo cuando estoy ahí solito o solita, a veces atrae más. Y hay que ser prácticos en esto y reconocerlo. Reconocerlo es someterse a la autoridad de Dios. Aquel que no reconoce que tiene problemas con la carne, nunca va a someterse a Dios, nunca va a rendirse, nunca va a entregarse. Ahorita vamos a hablar de eso, del orgullo. Veamos el caso de David. Todos recordamos la historia. Un hombre temeroso de Dios, un siervo de Dios, un rey escogido, pero que se metió con otra dama y pecó contra Dios. ¿Saben qué es lo que pasa? Nosotros damos cabida a la carne cuando estamos ociosos. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 5:14. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quién? A los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes unos con otros, para con todos.
¿Qué fue lo que había pasado con David en la historia? Para los que no recuerdan, él, en vez de salir a hacer lo que le correspondía delante de Dios, y óigame bien, no era su trabajo, era lo que le correspondía hacer delante de Dios, dice que esa tarde se levantó y entonces no andaba en la batalla, sino que él se había quedado en palacio y caminaba por los pasillos del palacio, cuando por la ventana vio una mujer hermosa tomando un baño desnuda. Y todos conocemos que la historia la codició, pidió que la llamaran, la hizo suya, tuvieron un hijo, no lo tuvieron, murió, mató a su esposo, etc. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde provenía el deseo de David? De estar ocioso. Y entendamos ociosos los momentos donde no estamos haciendo nuestras responsabilidades, ya sean delante de Dios o como padre o como trabajador. Los ratos ociosos los que nos llevan es a dar cabida a la carne. Entonces, la primera cosa que habla Santiago que debemos de cuidarnos es acerca de la carne. Esas pasiones a las cuales nosotros nos exponemos día a día, minuto a minuto. Y el consejo que da es: sométanse a Dios, entreguen esas pasiones delante de Dios, entreguen eso delante de Dios, sométanse, denle ese control al Señor. Y entonces así el diablo y esa tentación va a huir de ustedes. Pero llevado a la práctica, ocúpese en las cosas que usted es responsable, delante de Dios y delante de los hombres. La segunda cosa, vaya conmigo al verso 4 y 5. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La segunda cosa a la cual dice Santiago: cuídense un poquito, es con las cosas del mundo, las cosas que están en el mundo. A nosotros los creyentes nos identifica el estar lejos del mundo, el haber renunciado a las cosas del mundo, el actuar diferente al mundo, el pensar diferente al mundo, o por lo menos eso es lo que se espera que tengamos. Pero muchas veces esas cosas también atraen. Pablo trata de ejemplificar esto como una especie de adulterio espiritual, aduciendo que es como estar casado con Cristo pero coquetear con el mundo. De hecho, Santiago lo menciona, dice: oh almas, ¿cómo dice? Adúlteras. Dicen seguir a Cristo, pero en realidad están coqueteando con el mundo. En el verso 4 dice: esto es enemistad contra Dios. Santiago 1:7 dice: es contaminarse de las cosas que tiene el mundo. Primera de Juan 2:15 dice que no debemos amar las cosas de este mundo. Romanos 12:1 y 2 dice: no debemos conformarnos con este mundo. Y esto en la práctica es muy sencillo. El problema es quién tiene la verdad en esto del mundo, qué es bueno y qué es malo. Y eso ha sido una discusión toda una vida entre muchos teólogos. Le voy a dar un ejemplo: la cerveza. ¿Quién toma cerveza? No, mentira, no me levante, no. Le voy a dar un ejemplo de la cerveza. Estuve viviendo 3 meses con mi esposa
en Londres. Y los de la iglesia, después del culto, salían al bar de enfrente a tomar una cerveza y se iban para su casa. ¿Qué podría decir usted? Sí, Alejandro, a mí también me daba risa. Y el día que me invitaron, peor todavía. ¿Sí? ¿Qué me puede decir usted eso? Por supuesto, yo sé que en nuestro contexto, en nuestra cultura centroamericana, quizá a veces machista, alcohólica y agresiva, una cerveza es sinónimo de ¿qué? De pleito. Es sinónimo de pecado. Es sinónimo de violencia. Y un montón de cosas. Por supuesto, vivimos en una cultura diferente. ¿Quién tiene la verdad entonces? Y eso es lo difícil con esto. Y entonces estos son los argumentos que sacamos frente al mundo. Entonces entendemos, venimos y escuchamos a los jóvenes: papi, me voy a hacer un tatuaje. Ah, sí, sí, dígame dónde está malo. Y entonces vienen y nos discuten. O voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Dígame qué es bueno y qué es malo. Porque ese es el gran problema. Satanás busca cómo ocultar las cosas que normalmente hacen los del mundo para que nos atraigan y pensemos que no son malas. Pero la verdad es que esto es muy práctica y muy sencilla. Y es exactamente la que usted sintió cuando yo nombré la cerveza para usted. Cuando yo le dije cerveza y usted le empezó a palpitar así el corazón, como decir: uy, no, ¿por qué está diciendo? Eso es el Espíritu de Dios en nosotros, los creyentes, que nos habla de lo bueno y lo malo. Punto. Es una verdad muy práctica. Si para usted es pecado, no lo haga. Si para usted o para su familia es pecado, no lo haga. No es algo que está en la Biblia o no está en la Biblia, es algo que el Señor está hablando directamente. Entonces, ¿por qué se pregunta y por qué se hace trampa? La Biblia en Romanos también no solo nos habla de lo que usted y yo percibimos del Espíritu, sino que también nos habla: si para mí no es nada, pero para Cristo hay una debilidad, entonces yo no lo voy a hacer, porque lo puedo hacer caer. Y eso es una verdad práctica que todos los creyentes aplicamos. Les voy a decir un cuento. Una vez estábamos en la playa, unos amigos, y entonces Paula y yo pedimos una piña colada sin licor. Unos amigos, ¿saben lo que es una piña colada sin licor? Alejandro me volvió a decir cómo, ¿verdad? Los amigos que iban con nosotros pidieron una cerveza, pero no se recordaron que veníamos con varios jóvenes de la iglesia. Y un joven que dijo: mira, ¿me puedo tomar una cerveza? Entonces mi amigo le dijo: pues claro. Pablo y yo nos quedamos callados. Durante el coinonía, el compartir y todo, él dijo: no, es que yo cuando era joven tomaba mucho. Pero no, hace mucho ya no tomo. De hecho, tengo como 3 años de no tomar nada. Esta es la primera cerveza en 3 años. Qué bien, le decía el otro, qué bien. Al día siguiente no tomó una cerveza. Al día siguiente se compró un 6-pack de bambú, que es ron con coca. Allá lo venden, allá, se llama bambú, ron con coca. Y se tomó las 6. Entonces uno se queda pensando: no, que no tenía problemas. Una cerveza le despertó todo lo malo. Y al día siguiente se tomó el 6-pack. Ese día yo sentí que fuimos piedra de tropiezo. Y tuvimos que hablar con él y decir: no, espérese un momentico. Esto está mal. Aunque Pablo y yo no tomamos nada, pero fuimos partícipes. Y mi amigo, pues peor, se sentía, diríamos en Costa Rica, 3 grados bajo perro, porque por culpa de él, de haberle dado, hasta lo invitó, creo, a la cerveza. ¿A qué punto quiero llegar? Al punto que quiero llegar es que el Espíritu Santo se nos fue dado para guiarnos en este proceso de la lucha contra el mundo. Y el que diga que el Espíritu de Dios
no lo deja discernir entre lo bueno y lo malo, es porque no le está poniendo atención al Espíritu de Dios. Porque para eso se los dio. Y me va a decir a mí lo que es bueno y lo que es correcto. No importa la cultura, no importa dónde estemos, no importa con quién estemos o lo que hagamos. Él nos va a hablar y nos va a decir. Por eso la Biblia dice: sométase pues a Dios, denle el control al Señor, resistan al diablo y Él va a huir de ustedes. Lo que pasa es que a veces nos hacemos trampa. No, una cerveza no es nada. Hoy está haciendo calor, se me baja rapidísimo. Mentira, no se mienta. Agarré el ejemplo de la cerveza porque es algo que discutí mucho ya en Costa Rica con mis amigos. Yo no estoy de acuerdo, y de hecho yo decía a mis amigos, el que se sentaba conmigo y quería compartir una cerveza, le decía: si yo estoy en esta mesa y vas a comer conmigo, por favor pedí otra cosa. Yo no quiero que alguien pase por enfrente y vea una cerveza en mi mesa. Punto. Porque no sabe, esa persona que pasó no sabe si es mía o es suya o es de quién es. Por favor, no la tome conmigo. Aunque yo sé que no es nada, aunque yo sé que posiblemente usted se puede tomar 7 y no le hará nada, no me preocupa. Para mí, eso sí es importante. La amistad con el mundo es muy sencilla. Dios nos habla que no tenemos que hacer amistad con el mundo, punto. Y nos dio su Espíritu Santo, su presencia, para discernir qué es lo que tenemos que renunciar y qué no. Y a los jóvenes que están aquí les digo de una vez: ustedes también tienen esa potestad de decir que sí y decir que no. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los otros. Pero la amistad con el mundo es la misma para mí que para usted como joven. Y Dios nos puede decir: no es así. Y sí es así. La tercera cosa, vaya conmigo. Nada más quiero resumir para recordar bien este punto. Dios nos puede decir: si para mí es pecado, me lo puede decir. Y si va a ser pecado para otra persona, también me lo puede decir. Y eso se me voy a quedar. La tercera cosa, la menciona del 6 y el 7. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él va a huir de vosotros. La tercera cosa, la cual es enemigo de todo creyente, es el diablo. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Él no tiene piedad. Él lo que busca es que nosotros nos distanciemos de Dios. Punto. Y a veces para algunos es más sencillo, a veces para algunos es más difícil. Con algunos es más difícil. Pero es su meta. Es lo que Él busca. Busca que el pecador siga pecando y no encuentre al Señor. Y busca que nosotros hallemos deleite en el pecado y nos alejemos de Dios. Punto. Santiago nos dice: tengan cuidado con estas 3 cosas: la carne, el mundo y el diablo. Y hablemos del diablo también de una manera muy práctica. El que se deja dominar por el diablo es simplemente porque no ha tenido un encuentro personal y verdadero con Cristo. Si no, hay algo que se llama la presencia de Dios que lo va a confrontar y le va a decir: esto no está bien, esto está mal. Punto. Aquel que haya tranquilidad, que se deja dominar, controlar por las cosas que Satanás pone en su mente, es porque no ha encontrado en el Señor un refugio. No ha encontrado a Cristo. Y hay que hacer algo. Quizá volver a hablar con Él de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara. Dios nos libró con lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, y nos trajo de un reino de tinieblas, dice Colosenses, a un reino de luz admirable. Punto. Exhibió todo lo que yo había hecho en la cruz, me libró de eso, y ahora soy
hijo de luz, hijo de Dios, no hijo de desobediencia. Punto. Que luchemos constantemente con las otras dos cosas, con la carne y el mundo, es otra cosa. Pero que Satanás tenga dominio sobre mi vida, ya no. No lo quiero. Punto. Por eso dice, sometan su vida al Señor, resistan al diablo, y ¿él qué va a hacer? Va a huir, correr. Ahora, ¿cuáles son las tres cosas que encontramos importantísimas cuando esto sucede? Cuando usted y yo aprendemos a escapar, aprendemos a huir de estas cosas. Cuando nos sometemos a Dios y escapamos de estos enemigos, Santiago nos dice, vamos a obtener beneficios. Beneficios. En definitiva, la persona que se somete a Dios está expuesta a que haya una transformación por medio de su presencia. Y lo primero que nos conversa es acerca de lo que ahora les dije, el orgullo. Vaya conmigo al 6 y al 7. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lastimosamente el orgullo es una señal de que nosotros no estamos completamente sometidos a Dios. Y el orgullo es una de las cosas que más ataca. Y les voy a decir la verdad, a veces a mí es una de las cosas que más me ataca. Yo era un hombre muy orgulloso. Y si usted me decía que esto era negro, que era blanco, y yo le decía que era negro, yo le sostenía hasta lo último, que era negro. Y lo que le podía decir era, es que es negro por dentro. Y me iba. Pero tenía que ganar. El orgullo no lleva a nada. El orgullo, Santiago dice, que es lo que lleva a esos pleitos, a esas contiendas, a esas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Dios ama a los humildes, sencillos. Y oiga lo que dice, los humildes, ¿qué es lo que vamos a ganar? A ver si usted lo ve en la palabra. Gracia. Da gracia a los humildes. La gracia de Dios está para los humildes. Primera de Pedro 5, para no ir muy lejos, 2 páginas más adelante en la mía. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. ¿Para qué? Para que Él les dé a ustedes la gracia, los exalte, los defienda, los presente delante de Dios como personas dignas de confianza. Los humildes ganamos gracia. Los orgullosos, ya ustedes saben por dónde van. La segunda cosa que nos dice, la advertencia contra la crítica. Y ahí voy a seguir del 11 hasta el 17. Dice en el 11 y el 12, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Y esto va muy ligado a lo que hablaba anteriormente de la lengua. Y a veces son muy dados para criticar. Somos muy dados para criticar. En Costa Rica a veces teníamos un dicho. Y le decíamos para criticar y para hablar de la gente, le decíamos, cuente para orar. Cuénteme, yo le ayudo a orar. Y era para andar ahí de metiche y hablando de lo que uno quisiera. Había más de un hermano que le decía, dice, cuente para orar, hermano, yo le ayudo a orar. Pero era porque quería saber el chisme y andar chismoreando. La crítica es algo muy peligroso en medio de nosotros. Y es algo que Santiago dice, no. No sean jueces unos de otros. Porque solo hay uno.
y ese es el que va a juzgar. Los demás todos somos iguales, no hay nadie que sea juez de otro, todos somos iguales. Y entonces en medio de nosotros no vale la crítica. Y le voy a decir algo, ya que estamos hablando de cosas prácticas: el que critica será criticado. Es una verdad en medio de nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con los que critican? ¿Quiénes son los que critican? Volvemos a lo mismo de anteriormente, David. Son aquellos que andan viendo lo demás de las personas, pero son irresponsables con lo mismo que les toca. Entonces andan criticando. Pero vaya usted y háblele exactamente de lo que él está viviendo. No, eso no es así. No, Dios guarde. Echa para atrás, se defiende y resalta el orgullo. La crítica y el orgullo van casi que de la mano. Entonces Santiago les dice: no sean orgullosos, sean humildes. Y además de eso, no murmuren unos contra otros, no se critiquen, no se juzguen. Eso no va con ustedes. Esto no camina bien. Y la tercera cosa que nos advierte es del capítulo 13 al 17. Vamos ahora, dice, los que decís: hoy y mañana iremos a la tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he explicado. La tercera cosa que Santiago les dice: y en estas cosas, ¿verdad?, no sean soberbios, no se jacten, no caminen así, porque en realidad ni usted ni yo sabemos qué va a ocurrir ahorita en los 5, 10, 15 minutos. La soberbia es cuando se tiene amor a uno mismo en demasía, a tal punto que menospreciamos a los demás y tratamos de ver a los demás por encima del hombro. Y la arrogancia es una cualidad negativa que se refiere al exceso de orgullo en una persona en relación a ella misma. La arrogancia y la soberbia de Santiago, eso no camina con el creyente. Tengan cuidado con eso, porque no nos lleva a mostrar que verdaderamente somos personas guiados por la voluntad de Dios. ¿Y el ejemplo que da? ¿Cuántos de ustedes dicen que va a ir mañana, y que planean, y que dicen, y que hacen, en vez de decir: si Dios quiere, si se hace la voluntad? Yo le pregunto, ¿usted le pregunta a Dios si va a comprar algo? ¿Usted le pregunta a Dios si va a hacer algún cambio? Si cuando cambia de trabajo, si cuando cambia, no sé, de cargo, de casa, cuando va a comprar algo, usted busca normalmente hacer lo que Dios quiere, hacer su voluntad. Si no lo hace, yo le motivo a que lo empiece a hacer. Vieras que es una buena práctica. Y él contesta. Y le voy a decir el ejemplo que tengo. Ya se los he dicho. El ejemplo que tengo empezó en octubre del año pasado y terminó en mayo de este año. Yo no sabía qué iba a pasar con nuestra familia. Y yo podía planear. Y yo podía hacer y deshacer. Pero las cosas no dependían de mí para venir aquí a trabajar. Era una incertidumbre completa. Pero entiéndame bien, una incertidumbre hermosamente completa. ¿Por qué? Porque yo sabía que todo estaba bajo el control del Señor. Si es tu voluntad. Y entonces iba saliendo cada cosa. Iba saliendo cada que nos hablábamos, que nos decíamos, llegábamos a un acuerdo, salió lo de la visa, salió lo del permiso,
Paula renunció del trabajo, no hubo problema. Paula, por cierto, por contarles, Paula lo que tiene es un permiso. A ella le dieron un permiso por 2 años y medio. A los 2 años y medio, si quiere renovarlo, lo puede renovar a 5 años. O sea, Paula no ha perdido su plaza de trabajo. Puede renovarlo hasta 5 años. Después de 5 años nos dijeron, no, ya venga y ponga la renuncia, porque ya que vamos a estarle guardando la plaza, ya sabemos que se van a quedar. Pero a Paula hasta le dieron la gracia de un permiso. O sea, Paula regresa mañana, lunes, y el martes ya puede ir al hospital. Y su tarjeta de trabajo marca, empieza a cobrar su salario normal y corrientemente. Le dieron nada más un permiso. No renuncie, le dijeron. ¿Para qué va a renunciar? Si regresa, le damos su trabajo. Hay cosas que caminan en la voluntad de Dios que uno no entiende, pero necesitamos someternos a esa voluntad. Los que no se someten a esa voluntad, dice Santiago, son arrogantes y planean y hacen y deshacen y dicen, y que al final no saben si les va a ir bien o les va a ir mal, pero ellos son arrogantes, soberbios. Ellos hacen porque hacen y punto. Santiago dice, el creyente no es así. Lo que ganamos, los que no somos arrogantes, es que aprendemos a caminar en su voluntad. Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría. La clave, y con lo que quiero terminar, está en el verso 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pongamos de pie, quiero hacer algún ejercicio con usted. Deje su Biblia ahí un ladito. Y vamos a ver. Pero el ejercicio que quiero hacer es muy sencillo. Yo quiero que usted examine su vida hoy en esta noche. Yo quiero que usted con sus ojos cerrados examine su vida y piense a la luz de lo que hemos hablado. Si verdaderamente usted está sometiendo su vida por completo al Señor. ¿Usted le está dando la oportunidad de que Él controle su vida? ¿Usted se está dejando controlar por Dios? ¿Usted está consultando su voluntad? ¿O simplemente lo que está viviendo es algo que llamamos religión? Si usted siente que el Espíritu Santo le está hablando en este momento a su cabeza, de que verdaderamente hay cosas, indicios de que usted no ha entregado por completo su vida en rendición al Señor, hágalo en este momento. Ore al Señor ahí donde está. Dígale, Señor, yo quiero someter mi vida a tu voluntad. Quiero someter mi vida a ti. Quiero que me enseñes a resistir al mundo, la carne y el diablo. Quiero que ahuyentes a Satanás de mi vida. Yo entrego todo lo que soy y renuncio a la crítica y renuncio a la arrogancia, a la soberbia y renuncio a mi orgullo. Aunque me cueste y me duela, pero quiero dejarlo de lado porque quiero someter mi vida a ti.
Señor, muchas gracias por esta noche. Porque una vez más nos has traído delante de ti. Y nos has confrontado como decía Santiago en el capítulo 1, frente a mi espejo, frente a un espejo que es tu palabra, para ver nuestra vida una vez más y rendirla delante de ti, Señor. Señor, hoy venimos delante de ti sometiendo nuestra vida a tu Espíritu Santo, tu presencia, rindiéndonos delante de ti. Abrázala, Señor, tómala, líbrala de estas cosas que no provienen de ti y haznos entender tu voluntad. Ponemos esta semana en tus manos, Señor. El trabajo, nuestra familia, todo lo que hagamos esta semana, Señor, como iglesia, ponemos delante de ti. Te pedimos que nos bendigas, que nos enseñes a hacer luz en medio donde estemos y que podamos testificar, Dios, al mundo de tu amor, de las cosas que tú haces en nuestra vida. Nos encomendamos a ti, encomendamos a los que están de vacaciones, también para que los cuides. También encomendamos a la familia de Anita, de Chávez, de Benjamín, de todos ellos, con lo que pasó con su padre el viernes. Pedimos que les des paz, tranquilidad, fortaleza, que las acompañes con bien acá a sus casas. Nos ponemos delante de ti y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Váyase pensando sobre esto en la noche, y Dios me los bendiga esta semana en su trabajo, en lo que tengan que hacer. Y no se olviden, nos vemos el otro sábado a las 3 de la tarde y el jueves